Xochipingo, o Xochimilco, México, como se conocía. Estamos ahorita en el tramo número 1, de 4 tramos que fueron intervenidos. Los nombramos de aguas abajo o de la presa hacia aguas arriba. Este uno tiene 2 kilómetros de longitud y llega de la presa, vamos a decir, a la parte central de Santiago Texalcatlalpan. El número 2 está en la vecindad del reclusorio. Tiene 800 metros de longitud. El 3 y el 4 corresponden ya a la vecindad de Copileco, en la alcaldía de Tlalpan. Esos otros dos suman 2.800 metros. En total tenemos entonces 2.800 más 1.800 metros de intervención, de longitud de intervención, en estas obras que fueron realizadas como obras de emergencia para poder restituir el cauce en los sitios más afectados. Lo que nos platicaba en este momento el alcalde es que aquí el bordo estaba prácticamente a nivel de banqueta, por lo que la plantilla del cauce estaba entre 30 y 40 centímetros abajo del borde. Entonces, la restitución fue necesaria. Se restituyó justo al eje del borde original. Muy importante, empezamos a caminar. Hay una vista muy bonita de ahí de la curva. Muy importante decir que el borde se conformó con material que se extrajo directamente del cauce, con todos los esfuerzos. Eso nos dio tener pocos acarreos, utilizar el mismo material, levantarlo, compactarlo y formar este borde. Nadie le plantó. Nadie le plantó de vegetación natural que apoya, ¿sí? Sí. Es una tierra rica para la vegetación. Muy bien, bueno, pues entonces ya es prácticamente la llegada del río Santiago al vaso de la presa San Lucas. Allí donde está la curva o el cambio de dirección del cauce, inicia propiamente el vaso de la presa San Lucas. Sin embargo, este cauce lo continuamos para poder llevar el agua hasta la zona en donde ya se tienen los desacuerdos. 2019 retiramos los tubitos de azón.
Muy bien. Bueno, entonces comentaba yo que prácticamente estamos llegando a lo que es ya el bajo de la presa. Sin embargo, el cauce lo continuamos para poder llevar las aguas hasta la zona en donde hicimos ya los desasolves. 35,000 metros cúbicos en el 2019, 48,000 metros cúbicos en el 2020, pero debemos continuar. Es muy importante tener toda la capacidad. En términos de porcentaje, un área, ahorita lo convertimos en área y en altura, por ejemplo, ¿no? 48,000 metros cúbicos en área y... Sí. Área por 4 metros. 10,000 por 5. Una hectárea por 5 metros de altura. O 2 hectáreas de altura. Es la mitad. No, es una hectárea que en 12. No, a ver, fueron 45,000 en el 2019 y 48,000. Más o menos. Entonces, vale. No, mucho más, sí, 40. Sí. Como la mitad de una hectárea. Claro. Sí. Sí. Muy bien. Aquí puede ser un buen sitio para el video. Sí. Ayude. Muy bien. Muy bien. Sí. Tú nos avisas. Estamos en la alcaldía de Xochimilco, a un lado de el río Santiago que entra a la presa. Esta zona se inundó en la primera semana de agosto con las fuertes lluvias que tuvimos y a partir de ahí se hizo un rescate desde esta zona hasta la parte alta de Xochimilco, que da cerca de Topilejo, en Tlalpan, y le voy a pedir al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que nos explique lo que se hizo aquí. En realidad se recuperó el cauce del río y está con nosotros el alcalde de Xochimilco, José Carlos, y está también Santiago, que es el director de drenaje del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entonces le pido a Rafael, al doctor Rafael Carmona y después al alcalde que nos dé unas palabras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, miren, después de las lluvias de agosto tuvimos afectaciones importantes. En este tramo del río, que es prácticamente la llegada a la presa San Lucas, el borde tenía apenas unos 30-40 centímetros arriba de la cubeta o de la plantilla del cauce. Fue necesario entonces hacer la reconstrucción. Se hizo con el propio material que se extrajo del cauce del río para moverlo a formar el cauce, compactarlo y darle la altura que tenemos aquí. El nuevo bordo está sobre el trazo original del bordo, como haciendo los trabajos directos de una obra de emergencia. Pero hicimos la continuación de este bordo hasta el interior de la presa San Lucas, en donde en el 2019 retiramos 45,000 metros cúbicos, en el 2020 8,000 metros cúbicos petróleo y continuaremos los trabajos. Más arriba está en un tramo de 800 metros en la vecindad del reclusorio y después los tramos 3 y 4 en la vecindad y luego en la alcaldía de Plata. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estos trabajos para la alcaldía de Xochimilco eran fundamentales. Si no se hubiese iniciado con este trabajo tan decidido de la jefa de gobierno hace 2 años y este año, nosotros hubiéramos tenido una situación catastrófica en varias unidades perimetrales, principalmente la unidad Nativitas, que está metros abajo del nivel de la presa. Se atendió con oportunidad, con prontitud. Gracias, doctora, gracias, doctor Carmona, porque no tuvimos mayores desgracias ni consecuencias,
salvo en algunos puntos en donde el agua rebasó el cauce y que hoy está todo esto rectificado. Buenas tardes. Gracias. Sí. Aquí tenemos las láminas para ver los trabajos. La primera lámina nos ilustra las isoyetas de la lluvia del 4 de agosto. La estación que registró la máxima altura de lluvia fue Topilejo, con 70.1 milímetros, 70 litros por cada metro cuadrado. Las lluvias pues causaron inundaciones en la vecindad de Topilejo y en Santiago Tepalcatlalpan. Son los sitios más importantes. Aquí hay una lista de estaciones de la zona que marcan la intensidad y la altura acumulada de lluvia. Estos son los 4 frentes de trabajo. El 1 es el que acabamos de recorrer en una parte. Recorrimos aproximadamente 300 metros del tramo 1, que tiene 2 kilómetros de longitud, desde Santiago Tepalcatlalpan hasta la llegada al Bazo, donde estamos en el sentido del flujo. Más arriba, San Mateo Jalpa, en la vecindad del reclusorio, y los tramos 3 y 4, o frentes de trabajo 3 y 4, que ya corresponden a la vecindad de Topilejo en la alcaldía de Tlalpan. En el frente 1 se movieron 2.500 metros cúbicos de tierra para la conformación de los bordos. En el frente 2, en la calle Martínez de Castro hasta prolongación Benito Juárez, hubo un movimiento de 830 metros cúbicos. Y en los frentes 3 y 4, ya en Topilejo, se hicieron movimientos de tierra y conformación de bordos con un total de 3.000 metros cúbicos. Esto representó una inversión de 31.35 millones de metros cúbicos, incluyendo un proyecto de pesos. Sí, pesos. Gracias. Bueno. Incluye un proyecto ejecutivo que nos permitirá darle continuidad a estos trabajos en el próximo año. Ahora sí, fotos del antes y el después. Se ve aquí en esta primera fotografía, esto es lo que recorrimos, cómo la plantilla o la base del río
está a escasos 30 o 40 centímetros abajo del nivel de la vialidad. ¿Y cómo lo tenemos ya ahorita? Está en la calle de Minería, esquina camino al reclusorio, en el frente 2, en Licenciado Martínez de Castro hasta prolongación Benito Juárez, en donde este puente, que hace un estrechamiento muy fuerte del río, tuvo un taponamiento por la basura arrastrada por la misma corriente y causó muchos problemas de desbordamiento hacia las calles vecinas al propio cauce. Más fotografías de cómo estaba el río, cómo está en este momento en el mismo frente 2, entre Martínez de Castro y prolongación Benito Juárez, y las que están abajo corresponden ya a la zona de Topilejo en Tlalpan, el frente 3 desde el hospital hasta el cruce con el Camino Viejo a Cuernavaca, y allá del Camino Viejo a Cuernavaca a la autopista México-Cuernavaca. Entonces, pues es el archivo fotográfico de cómo estaba, de cómo está ahora, y es la base de lo que tendremos que seguir trabajando para darle total continuidad. Gaviones. Aquí se ve una parte de los gaviones destruida, y aquí se ve ya la reconstrucción de esa presa de gaviones o de ese muro de gaviones para controlar el cauce. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y autoridades que le acompañan. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la visita de obra de emergencia del río Santiago en la alcaldía Xochimilco. Al mismo tiempo, que les recuerda seguir participando en la campaña 123 por todas y todos para romper la cadena de contagios de COVID-19. 1. Usa cubrebocas. 2. Mantén sana distancia y lávate las manos frecuentemente. 3. Si has estado en contacto con alguna persona que dio positivo a COVID-19, aíslate y llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. No bajemos la guardia. Recordemos que es responsabilidad de todas y todos y juntos saldremos adelante. Para este importante acto contamos con la presencia en esta mañana y saludamos con mucho gusto al alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Nos acompaña el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. El director general de Drenaje, ingeniero Santiago Maldonado Bravo. Nos acompaña la diputada federal Karen Ivette Audifred Fernández. La diputada federal Guadalupe Ramos Sotelo. La diputada local María Guadalupe Chávez Contreras. La diputada local Circe Camacho Bastida. La diputada local Donají Ofelia Olivera Reyes. Preside este acto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, saludamos a todos los que hoy nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación,
Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenido, doctor Rafael Carmona. Bienvenido, director de drenaje del Sistema de Agua de la Ciudad de México. Diputadas locales y federales. Sin duda, el trabajo que hoy la jefa de gobierno supervisa y entrega como parte de toda una acción importante de remediación hacia un cuerpo de agua que poco estamos a veces familiarizados en la ciudad de escuchar, de este tipo de trabajos. Un cuerpo de agua vivo y que se aviva demasiado cuando en la época de lluvias los efectos de la escurrantía de la parte alta de las montañas de esta región que forman una microcuenca, verdaderamente son ríos que arrastran piedras enormes, que su caudal es impasable y que arrastran todo lo que a su paso encuentran. Fue una de las situaciones que nos tocó vivir, como en cada temporada de lluvias, pero en este mes de agosto pasado, en una cantidad más fuerte. Y me refiero a que la cantidad de agua a la cual se refería el doctor Carmona en esa precipitación pluvial que se dio en el mes de agosto desde la parte alta de Topilejo, nos trajo como consecuencias que en algunas colonias de San Mateo Jalpa el agua se desbordara. Por fortuna, quiero hacer un reconocimiento que una de las acciones que la jefa de gobierno emprendió en Xochimilco con toda prontitud y con toda responsabilidad en conjunto con el sistema de aguas fue el tema de la presa San Lucas. Se inició el desasolve de este gran espacio receptor de agua, donde confluyen dos ríos de temporal, Río Santiago y Río San Lucas, pero que no se quedó en una primera etapa. Vino una segunda etapa en este año, a principios de año, y veíamos a la maquinaria entrar por aquí a las 11, 12, 3, 4, 5 de la mañana, y gracias a ello, hoy puedo decir que con toda responsabilidad, el gobierno de la ciudad atendió a un desastre que pudo haber sido catastrófico en la zona de la unidad Nativitas, ya que dicha unidad que está justo del otro lado de la presa se encuentra 2,5 metros abajo del nivel de la presa. Si no hubiéramos tenido ese desasolve, Xochimilco hubiera tenido una consecuencia que en décadas jamás había acontecido. Es un presupuesto que es como el del drenaje. A veces muchos dicen que es enterrado, sepultado. Para nuestras zonas de conservación es un recurso con el cual se sigue infiltrando y sembrando agua. Se sigue dando una gran cantidad de oxígeno para las zonas comunales a través de las cuales bajan estos caudales de agua. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, porque como jefa de gobierno a Xochimilco, siempre que nos ha visitado, ha sido para iniciar y generalmente cuando ya viene a entregar obras grandes, obras de rehabilitación o de remediación para toda la Ciudad de México, no solamente para Xochimilco. Doctor Carmona, una felicitación a usted y a todo su equipo en nombre del pueblo de Xochimilco. Muchas gracias.
Las palabras de bienvenida del alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Enseguida escuchemos la intervención del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, muchas gracias por la recepción. Diputadas, Santiago. El gobierno de la Ciudad de México aporta soluciones con acciones y obras para optimizar la red hidráulica en agua y en drenaje. El río Santiago se forma en la parte montañosa de Tezontitla y San Miguel Topilejo al sur de la ciudad, en la alcaldía de Tlalpan, desde allá viene. Drena una cuenca con una extensión de 142 kilómetros cuadrados, donde el uso del suelo corresponde a vegetación tipo bosque, una amplia zona agrícola, pecuaria y forestal, en menor magnitud zonas de asentamientos humanos en las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco. El 4 de agosto de este año se presentaron lluvias muy fuertes. 70 milímetros fue el registro mayor en la estación de Topilejo. La lluvia inició a las 17:35 y terminó un poco después de 2 horas, o sea, tuvo una duración mayor a 2 horas. Ante el torrencial que se presentó y por la gran cantidad de asolve que arrastró el río con basura, la estrechez del cauce en puentes y la reducida sección de algunos tramos generaron afectaciones en los pueblos de Topilejo y Santiago Tepalcatlalpan principalmente. Afectaciones directas sobre algunas viviendas y caminos de la zona urbana marginal al río, principalmente en el cruce de los puentes. Por esta contingencia, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México emprendió acciones de emergencia definidas en 2 fases. La primera es la que estamos mostrando, ya concluida, y esta primera fase estuvo formada por 4 frentes de trabajo, iniciando el día 7 de agosto. El primer frente de trabajo es el que llega a esta presa, termina en esta presa, viene desde la zona central de Santiago Tepalcatlalpan. El segundo tramo está en la calle Martínez de Castro hasta Prolongación Benito Juárez, en las inmediaciones del reclusorio, y los frentes 3 y 4 en las inmediaciones de Topilejo en Tlalpan. En esta primera fase se hizo el retiro de grandes volúmenes de asolve que suman longitud total del río de 5.8 kilómetros. Al cual se le dio una sección hidráulica que corresponde a los ejes originales de los bordos del río. Se hizo la reparación de caminos que presentaron deslave y socavones, como es el caso del Camino Viejo a Cuernavaca, y en diversos puntos de vialidades, tanto en Xochimilco como en Tlalpan. Todo este trabajo se hizo con la intervención de 4 empresas constructoras, 2 empresas de supervisión, una empresa de coordinación que le ha dado continuidad a los trabajos con un proyecto ejecutivo que nos permitirá pasar a la segunda fase en el 2021. El volumen total de asolve retirado sumó 13.700 metros cúbicos en el cauce del río. Además de estas acciones, en Xochimilco, el SACMEX ha llevado a cabo la rehabilitación de la presa San Lucas, como nos lo acaba de mencionar el alcalde. Trabajos que iniciamos en el 2019 y le dimos continuidad en el 2020, removiendo en el 2019 45,000 metros cúbicos y en el 2020 48,000 metros cúbicos. Además, se hizo la reconstrucción del colector marginal Río Santiago en 616 metros de longitud. Las inversiones en estos trabajos suman 95 millones de pesos.
También la construcción de atarjeas en las colonias, en la colonia La Selvada, en la parte baja de Xochimilco, colindante con el periférico oriente. Al día de hoy se han instalado tuberías de 76 centímetros de diámetro sobre Reforma Laboral. Se ha instalado tubería de 30 centímetros en Plan San Luis Norte. Se han hecho trabajos de rellenos de zanjas sobre Reforma Laboral y Plan San Luis y trabajos de reconstrucción de pozos de visita, con una inversión de 10 millones de pesos. En Barrio 18, también en la misma zona que la colonia La Cebada, se llevan 874 metros de tubería instalada de 1.22, 1.07 y 0.91 metros de diámetro, quedando todavía por instalar tubería de 61 centímetros de diámetro. Asimismo, se tiene programada ya la rehabilitación de 300 metros de tubería de agua potable de 8 pulgadas de diámetro y la construcción de 5 cajas de válvulas. Este trabajo tiene una inversión de 14.8 millones de pesos. Para el 2021, la alcaldía de Xochimilco tendrá una inversión muy importante ya propuesta en el POA del próximo año. Es cuanto, doctora, es cuanto, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. La intervención del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general de SACMEX. A continuación, señoras y señores, escuchemos con mucha atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con José Carlos Acosta, nuestro alcalde de Xochimilco, que trabaja todos los días y estamos en gran coordinación, ha hecho un excelente trabajo al frente de la alcaldía, a nuestras compañeras diputadas, porque ahora sí puras mujeres, de aquí de Xochimilco y una parte de Tlalpan que colinda con Xochimilco, es un distrito, y decirles que estamos en esta supervisión de obra que se hizo a partir de las inundaciones que tuvimos el 4 de agosto, en la parte alta de Tlalpan, que se alcanza a ver los cerros de aquí a mi izquierda, a su derecha, ahí se alcanza a ver la carretera federal a Cuernavaca, y la parte alta es Topilejo, que es justamente, y más alta todavía, Parres, que es justamente de donde viene el río Santiago. Su origen está cerca de un asentamiento que se llama El Sifón, en Parres el Guarda, y llega hasta esta zona que es la presa San Lucas, que en realidad se fue poblando, pero era uno de los afluentes pues a los canales de Xochimilco y a los lagos de esta zona de Xochimilco y la parte baja de Tláhuac también, que hace muchos años pues no estaba poblada y que poco a poco se ha ido poblando. Este cauce del río Santiago se fue asolvando durante muchísimos años, tenía muchísimos años que no se desasolvaba, que no se recuperaba el cauce, tan es así que en realidad estaba prácticamente al nivel de calle, y eso fue lo que provocó con esta lluvia atípica que se presenta pues cada 40 años más o menos, es su periodo de retorno, pero que pues dados los cambios en el clima pues puede disminuir estos periodos y presentarse de manera más abundante o de manera más cercana este tipo de lluvias. Entonces lo que hicimos, en vez de solamente pues limpiar el cauce, realmente hacer el nuevo cauce del río Santiago, y esto va a permitir pues darle vida a este río, y lo vamos a ir acompañando con la recuperación o la instalación de drenajes marginales, de tal manera que quede el cauce del río para el agua de lluvia y que los drenajes marginales, pues, o los drenajes de los asentamientos de toda esta zona puedan irse por un cauce diferente y no se combinen las aguas negras con el agua de lluvia. Esto se combina con la recuperación que estuvimos aquí, si se acuerdan, el año pasado, por ahí de marzo, en Presa San Lucas,
que es una presa que se hizo hace muchos años para pues recuperar toda esta agua de lluvia, y que, como bien dice José Carlos, si no hubiéramos iniciado el año pasado con este desasolve y esta recuperación de Presa San Lucas, probablemente en la lluvia del 4 de agosto hubiéramos tenido pues muchísimos más damnificados, particularmente en la parte baja, que no se vivió pues gracias a esta recuperación de la Presa San Lucas. Fue una inversión muy, muy importante y en muy poco tiempo, pues realmente son 2 meses de recuperación de este cauce que hoy pues va a permitir que se mejoren las condiciones del río y que se eviten inundaciones. Este río Santiago es parte de la recuperación de los ríos que estamos haciendo en la Ciudad de México, que es parte de nuestro programa ambiental y de cambio climático, en donde estamos recuperando el río Magdalena, que en este año se están haciendo drenajes marginales y también se intervino con las lluvias, en este caso del 15 de septiembre y 16 de septiembre, que se tuvo también en la ciudad de manera muy importante, el río Santiago, el río San Buenaventura y después en el norte de la ciudad el río de los Remedios, que es parte de esta recuperación de los ríos como espacios públicos y también como una recuperación ambiental de todas estas zonas. Entonces son 4 ríos que estamos recuperando, río Magdalena, río Santiago, río San Buenaventura y río de los Remedios, en sus diferentes cauces. Así que pues es que ustedes vean cómo es el trabajo que se hizo después de estas inundaciones que tuvimos. Además, en el río San Buenaventura desde el año pasado se estuvo recuperando el cauce, lo cual permitió también que no tuviéramos problemas en estas lluvias intensas de este 2020. Y por otro lado, comentarles que entre el 4 de agosto y entre el 4 de agosto y después el 15 y 16 de septiembre, con las lluvias que tuvimos, fueron afectadas en total del censo que se hizo 1,607 viviendas, que se les está dando apoyos en distintas alcaldías de la ciudad y que llevamos ya un avance de casi el 80% de los apoyos a las personas que sufrieron algún daño para recuperarse. Así que, como saben, este es el mes de octubre, lo estamos dedicando a ver todas las obras del sistema de aguas, tanto obras de agua potable como obras de drenaje y de recuperación de ríos. Y Canal Nacional, que no nombramos también, que es otra afluente, otro canal que estamos recuperando como espacio público y como beneficio ambiental. Y la otra parte fundamental es pues la inversión que estamos haciendo en agua potable, en drenaje, que vamos a ir mostrando distintas obras y su avance durante este año. Como saben, el sistema de aguas recibió desde 2019 el doble de lo que recibía para inversión y el próximo año queremos todavía aumentar más el presupuesto del sistema de aguas para recuperar o para invertir tanto en la mejor distribución de agua potable, obras de drenaje para evitar inundaciones, y el año que entra iniciamos un rescate integral de los canales de Xochimilco. Además de lo que hemos estado haciendo, vamos a invertir de manera muy importante en los drenajes marginales para evitar la contaminación de los canales de Xochimilco y de Tláhuac. Así que esta es una obra ambiental, una obra de protección civil y una obra fundamental de rescate de la zona de Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con David Santiago de La Octava. Doctora, muy buenos días. Quisiera preguntarle un tema sobre este mismo. ¿De cuánto sería este aumento de presupuesto para el próximo año para el STACMEX? Y bueno, ¿en cuánto es el porcentaje y cuánto es el recurso? Sí, ya lo vamos a informar en su momento. Estamos revisando justamente ya el cierre de presupuesto del 2020 y estamos iniciando ya el proceso de constitución del presupuesto del 2021. Como saben, pues debido a la pandemia hubo una reducción de los ingresos. Las alcaldías han respondido de manera pues muy solidaria a esta disminución de ingresos, también en general la mayoría de los organismos autónomos, y estamos pensando que el presupuesto del próximo año pues sea similar al cierre del presupuesto de este año, que
pues en términos generales es como de 20,000 millones de pesos menos de lo que se programó a principios del 2020, producto de la crisis. Sin embargo, el próximo año estamos todavía disminuyendo más los recursos que están destinados al gasto corriente. No tocaremos obviamente la parte operativa de funcionamiento de la ciudad, pero sí la parte administrativa de manera muy, muy importante. De tal manera que podamos mantener la inversión pública y los programas sociales como eje sustantivo del programa de gobierno de la ciudad. Y en términos de la obra pública, ahí vamos a destinar un poco más a sistema de aguas para poder resolver el tema de la sectorización, que requiere un presupuesto adicional el próximo año, la parte de recuperación de los canales de Xochimilco y el espacio público que se comparte el presupuesto con la Secretaría de Obras Públicas. Doctora, si me permite otro tema, ayer la Secretaría de Salud informó que ya se estaba escaseando un poco esta vacuna contra la influenza. Decía que había un lote, el cual pues prácticamente ya estaba únicamente reservada para el sector prioritario. Entonces quisiera saber cuántas vacunas, de cuántas vacunas era este primer lote y cuántas esperan para próximas fechas. Sí, no hay desabasto. La Secretaría de Salud Federal nos dota semana con semana o cada 15 días creo, de lote de vacunas. Lo que ocurrió es que lo que estaba programado para los primeros 15 días, pues prácticamente se vacunó en la primera semana. Entonces, en realidad son 1.8 millones de vacunas, solamente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la Ciudad de México, y se va a completar eso. Lo que pasa es que se pensaba que en 15 días iban a vacunar 300,000 personas y pues se vacunaron en una semana. Entonces se va a recuperar este suministro para poder completar toda la vacunación que está planteada. Entonces, ¿va por lotes de 300,000 más o menos? Si quieres te damos bien la información para no equivocarme, pero lo que ocurrió no es que haya desabasto, sino que en una semana se vacunaron lo que estaba planteado en 15 días. Fue muy eficiente la Secretaría de Salud de la ciudad y la ciudadanía respondió de manera muy importante y se va a ir cubriendo sin ningún problema. ¿Tiene reporte de algunas alcaldías donde haya, pues precisamente, se haya minimizado esta vacunación? O sobre todo porque en Gustavo Madero ya hay algunas clínicas de salud que pues, y dicen que ya únicamente, ya no tienen vacunas. Sí, pero se les va a suministrar de nuevo. Esta es la razón por la cual en algunas clínicas pues se acabó más rápido de lo que se pensaba y viene un nuevo suministro. No Muchas gracias. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Doctora, preguntarle, acaban de detener a una persona, un exfuncionario ligado a Edgar Tungui respecto al sobreprecio que pagaban por las demoliciones. Preguntarle qué representa para el gobierno esta detención y si se acercan con esto más a Tungui, que anda prófugo de la justicia. Sí, yo felicito a la Contraloría General, a la Fiscalía General de Justicia. Hay varias órdenes de aprehensión, como ustedes saben, relacionadas con el sobreprecio que se hizo en la demolición, que es inaceptable, es increíble que se haya utilizado el recurso público. Siempre es inaceptable que el recurso público se utilice para beneficio personal, pero en particular aquello que iba destinado a los damnificados del sismo es inmoral. Y hoy se detuvo al que fue en su momento el director general de Obras, y pues qué bueno, y la razón por la que se detiene es por corrupción asociada a sobreprecio en la demolición de viviendas durante el sismo de 2000 o posterior al sismo de 2017. Y también se detiene al preciso, doctora, líder de la Antiunión. Nos ha mencionado ya anteriormente el secretario Omar García Harfuch que se han atomizado estos grupos. Realmente ya con esta detención, este grupo que ya venía haciéndose pequeño, digamos así, con las detenciones, ¿ya podría quedar en la lona o qué pasa con él? Se tiene que hacer un trabajo permanente de inteligencia policial y este es el resultado de la coordinación entre la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de México. En particular, en esta detención hubo el apoyo de la Secretaría de Marina, a veces hay de la Guardia Nacional o inclusive de la propia Secretaría de la Defensa.
Entonces es el resultado del trabajo coordinado y no puede decirse que ya se terminó, se tiene que seguir, se tiene que continuar de tal manera que pues se debiliten todos estos grupos delictivos y esto permite ir disminuyendo la delincuencia y sobre todo los delitos de alto impacto en la ciudad. Doctora, ayer lamentablemente el doctor Mario Molina falleció. ¿Qué legado deja el doctor Mario Molina en la ciencia en México y todo su trabajo que deja aquí? Bueno, primero nuestro cariño a sus familiares, colegas, amigos. Tuve pues la gran fortuna, la verdad, de poder trabajar junto al doctor Molina como maestro, como coordinador de un grupo de trabajo que se hizo a finales de los 90 para estudiar y definir criterios para la disminución de la contaminación atmosférica de la ciudad. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente colaboramos de manera muy estrecha, se hizo este megaproyecto muy importante de investigación con distintas instituciones, la UNAM, el POLI, el Instituto Mexicano del Petróleo y instituciones de educación, de investigación de Estados Unidos, el proyecto Milagro, que dio pues resultados muy importantes para disminuir la contaminación atmosférica de la ciudad. Y pues es yo puse ayer, pues se nos fue un grande, la verdad, porque el doctor Molina no solamente fue un gran científico y deja un legado en términos de la ciencia atmosférica enorme. Recientemente todavía publicó un artículo relacionado con los aerosoles y la transmisión del coronavirus a través de aerosoles, que fue justamente, entre otras razones, lo que generó que la Organización Mundial de la Salud reconociera la importancia del uso del cubrebocas. Lo tuvimos recientemente en una conferencia de prensa justamente hablando de este tema. Entonces, no solamente su legado es para la ciencia atmosférica, particularmente este tema de los aerosoles, que él trabajó de manera muy importante, sino él también fue un luchador por los temas ambientales. Es decir, él aplicó el conocimiento científico para ayudar a resolver los problemas ambientales del planeta, de nuestro país, de nuestra ciudad en particular, o de la zona metropolitana del Valle de México. A él le dan el Premio Nobel de Química en 1995 por su investigación relacionada con la disminución de la capa de ozono en la estratosfera. Y él no solamente hizo esa investigación, sino que se dedicó a que la Organización de Naciones Unidas trabajara el Protocolo de Montreal, que el Protocolo de Montreal lo que hizo fue poner un límite a los clorofluorocarbonos, que son precisamente los que destruyen la capa de ozono, y que se eliminara la producción de estos gases. Y gracias a ello comenzó a recuperarse la capa de ozono en el planeta. Y después, pues muchísimo tiempo estuvo vinculado con el Protocolo de Kioto y en general el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, trabajando muchísimo para la reducción de gases de efecto invernadero y sus investigaciones, y también para la contaminación atmosférica. Entonces, su legado no solamente es científico, sino es el uso de la ciencia para apoyar la restauración de nuestro planeta, de los recursos naturales y del medio ambiente. Y por último, si me permite, doctora, en este análisis diario que hacen a los indicadores sobre la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿por fin la ciudad ya podría avanzar al amarillo? Ya lo vamos a anunciar ya lo vamos a anunciar mañana. Mejor lo dejamos así ya para que mañana tengan la nota. Gracias. Seguimos con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? Buen día para todos. En la mañana de la conferencia matutina del presidente López Obrador confirmaba de que hay un segundo grupo de frena que está por llegar a la capital de la República Mexicana, encabezado por Claudio X González y Coparmex. Mencionaba de que se va a hacer una manifestación, planean llegar al Zócalo. ¿Qué es lo que usted está programando como instancia de gobierno? En la mañana que veníamos para acá, en el Zócalo, veíamos que ya estaban incluso reforzando las rejas por la cuestión de seguridad. No hay refuerzo por esta manifestación. Como vieron, abrimos el Zócalo, los filtros que había, porque pues disminuyeron, o bueno, por lo menos
no se tiene pensado próximamente que haya manifestaciones que utilicen objetos peligrosos como lo que fueron las últimas y que por eso se evitó que hubiera confrontación. Si tenemos conocimiento de que vuelve a haber alguna manifestación de este tipo, pues haremos lo conducente. Y pues nada más recomendarles, porque no sé si vieron cómo volaron las carpas el otro día. Entonces, pues que hagan mejor su performance para que por lo menos no se vuelen las carpas. En ese aspecto de las casas, ¿habrá alguna recomendación para que, bueno, pues también se evite de que este tipo de casas de campaña estén vacías y estén ocupando un lugar que finalmente pues no es útil para su manifestación de ellos? No, pues eso depende de ellos, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, a nosotros nos corresponde la protección de cualquier persona en la ciudad, como una de las obligaciones primordiales de cualquier gobierno, es proteger a las personas. Y en ese sentido, pues cualquier manifestación, independientemente de si estamos de acuerdo con ellos o no, pues nuestra obligación es proteger a las personas, siempre. Y por eso pues se ha ido perfeccionando de muchas maneras la labor de la policía y siempre privilegiamos el diálogo. Siempre que haya diálogo se privilegia por encima pues, de cualquier asunto policial, ¿no? Si no hay diálogo y vemos que hay objetos peligrosos, pues entonces se toma este protocolo que ustedes han visto que cada vez funciona de mejor manera en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos. Para las movilizaciones pacíficas, pues de igual manera se busca el diálogo para que puedan tener las condiciones para hacerlo. Mi opinión es que pues estas manifestaciones que han tenido recientemente pues se muestran en la cantidad de personas que se quedan en el Zócalo, que en el día pues tienen más o menos 300 personas, en la noche pues tienen bastantes menos, y pues es esta recomendación de que hagan mejor el performance de las casas de campaña. Gracias, doctora, gracias a todos. Ahora Gabriela Jiménez de Canal 11. Muy buenas tardes a todos. Primero para el director del SACMEX, si nos pudiera decir cuáles son las empresas constructoras que están trabajando en estas labores de recuperación y el monto total de la inversión que se está haciendo para todas estas labores. Sí, bueno, yo tomo la palabra. Es la constructora Siglo XXI que está en el primer tramo. En el segundo tramo fue la empresa IPCA. Y en el tercer y cuarto tramo fue la empresa Moria Construcciones. Y para la jefa de gobierno, si nos pudiera dar su opinión sobre la discusión del dictamen para el reconocimiento de las infancias trans. Bueno, ya se iba a llevar hoy a discusión, pero en el último momento pues incluso cancelaron la sesión ordinaria y pues otra vez se aplaza esta discusión, conocer su opinión respecto a este tema. Ya le he dado en otras ocasiones y pues es un asunto del Congreso, la verdad, pues, de los temas ahí de cómo se pone la agenda, la orden del día, etcétera. Pero ¿no considera que sí debería de llevarse este tema a discusión? Sobre todo porque, bueno, ustedes ya habían anunciado este consejo y pues ya se tenía todo listo y a la mera hora pues se aplazó, ¿no? Sí, es un tema del Congreso. Gracias. Última pregunta, Leonardo Lugo de Milenio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, vecinos han denunciado que la alcaldesa Laida Sansores ya no se encuentra en la alcaldía porque aseguran que se va a la candidatura de Campeche. Incluso el día de hoy el PAN de la Ciudad de México le solicitó a usted que hablara con los alcaldes para conocer sus aspiraciones políticas de cara al próximo año. Preguntarle qué opina al respecto de esta situación. Se me hace muy raro porque ayer hablé con Laida y estaba en su alcaldía. No sé por qué dicen que no está ahí. Ella, así como cualquier otro servidor público, tomará su decisión frente a las próximas elecciones. Y pues en todo caso, si son de Morena, pues tendrá que tomar la decisión el partido de cuáles son los tiempos. Hay tiempos que están fijados por las leyes, por el Instituto Nacional Electoral, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
y pues ahí se van a definir los tiempos. Entonces, no entiendo por qué esta recomendación de este partido político, cuando es un asunto partidario, ¿no? Y cada quien pues toma su decisión de si quiere ser nuevamente candidato, cuando tiene que retirarse, cuando pedir licencia. A nosotros nos corresponde pues sencillamente la gobernabilidad de la ciudad y estar en coordinación y en contacto con el Congreso por si algún servidor público, ya sea de una alcaldía o del gobierno, decide, particularmente de una alcaldía, si algún alcalde decide retirarse para buscar algún otro cargo, pues que se realicen todas las condiciones para que pueda ser sustituido y mantener la gobernabilidad. Pero es parte pues de la democracia en la ciudad, en el país, y las reglas están fijadas por las instituciones electorales. Entonces, ¿nos puede confirmar que la alcaldesa sí está en Álvaro Obregón? Sí, okay. Ayer hablé con ella y estaba ahí en la alcaldía Álvaro Obregón. Okay, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos, y así finalizamos este evento. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.